Hola, estamos en la segunda parte de la nómina. En la nómina anterior, en la primera parte, vimos cómo integramos las percepciones de 3 trabajadores con 3 tipos de salario diferente. Y esas percepciones las calculamos en esta hoja y formamos los recibos de nómina individuales de cada trabajador, en donde ya tenemos nosotros las percepciones que calculamos para cada uno de ellos. Este es nuestro trabajador 1, este es nuestro trabajador 2, aquí están sus percepciones y las cantidades que devengaron esta semana del 7 al 13 de septiembre, y aquí tenemos el trabajador 3, ¿sí? Los conceptos que no percibieron, pues obviamente no se pasaron al total de percepciones porque no devengaron esa prestación. El siguiente paso es el inicio de las deducciones en la nómina. Para las deducciones en la nómina he agregado una hoja con las tarifas y tablas vigentes para el ejercicio 2020. Estas tablas son semanales. Esta es la tarifa del artículo 96, recuerdo. Ahorita lo checamos. Y la tabla de subsidio que le corresponde al trabajador semanalmente. Es una tabla aplicable a un periodo de 7 días. También les agregué los fundamentos del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que nos habla de los ingresos exentos para las personas físicas. Como los trabajadores son personas físicas, tienen derecho a exentar los conceptos que aquí el artículo 93 en sus distintas fracciones nos establece. Ya identifiqué de las prestaciones que recibieron los trabajadores, salario, séptimo día, etcétera, de cada una de ellas, que en el artículo 93 están exentas algunos conceptos y las condiciones o el procedimiento para llegar a la parte exenta. Ya los pasé aquí para no irnos a la ley y también para que les quede de referencia en la práctica. Vamos entonces a nosotros a hacer un papel de trabajo como este, donde vamos a calcular la retención que le corresponde al trabajador o el subsidio al empleo, dependiendo, ¿verdad? Aquí les voy a poner los fundamentos de las fracciones del 93 por los cuales se considera exento o totalmente exento. Y vamos a pasar las prestaciones que recibieron los trabajadores en la semana del 7 al 9 de septiembre. Para ello voy a pasar los conceptos del trabajador 1, empezando por el salario, y vamos a bajar la fórmula para que nos traiga todos los conceptos. Obviamente el subsidio al empleo no, porque esa es una prestación derivada del procedimiento de cálculo para la retención del impuesto sobre la renta. Entonces vamos con el trabajador 1, luego el 2 y luego el 3 para ver cuál va a ser el procedimiento para calcular el impuesto sobre la renta. Me voy al trabajador 1 y me voy a traer el total de salarios que obtuvo en esta semana. Y aquí está. ¿Ok? Bien. Vamos a irnos a identificar cuáles de las prestaciones que están aquí están exentas. Y empezamos con el salario. Podemos concluir que el salario está gravado, sea cual sea. ¿Por qué? Porque no se encuentra en el artículo 93 ninguna referencia a la exención para este concepto. Entonces, todo lo que no se encuentre en el artículo 93 está gravado. Aquí estamos en la Ley del Impuesto de la Renta, en el artículo 93, en donde se encuentran todas las fracciones que remiten a algún concepto exento para la persona física, no solamente para salarios. Pero ahorita nos vamos a concentrar en los conceptos que tienen relevancia o referencia a las prestaciones que recibe un trabajador. Entonces, de este artículo identificamos cuáles son las exentas. Entonces, ahorita no nos daría tiempo de ver una por una, por lo tanto, vamos a irnos a las que están exentas. Por ejemplo, las horas extras dobles. Esas, de alguna manera, tienen alguna exención. Vamos a concluir. ¿Qué es nuestro trabajador?
un trabajador de salario mínimo o un trabajador de más del salario mínimo. Y vemos que el trabajador 1 gana el salario mínimo, 123.22 es el salario mínimo. Por lo tanto, es un trabajador de salario mínimo. Así es que vamos a ver en las horas extras cuánto vamos a considerar exentas. Entonces ya quedamos en que de acuerdo a la fracción primera, para este trabajador las horas extras dobles pueden estar exentas. Vamos a ver qué dice la fracción primera. Dice, no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Fracción primera. Las prestaciones distintas del salario, distintas del salario, el salario no, ¿verdad? Que reciban los trabajadores del salario mínimo general para una o varias áreas geográficas calculadas sobre la base de dicho salario. O sea, las horas extras tienen que estar calculadas. Si la ley Federal de Trabajo dice que se pagan al doble de lo que cueste una hora extra, entonces el salario que vamos a tomar como base para sacar ese valor doble de la hora extra es el salario mínimo. Dice, cuando no excedan de los mínimos señalados por la legislación laboral. Ese es otro requisito. Primero, si es de salario mínimo, está totalmente exenta si la base del cálculo de la hora extra es sobre salario mínimo. Segundo, que la hora extra que estoy pagando no exceda de los mínimos señalados en la legislación laboral. Recuerden que la legislación laboral dice que no arriba de 9 horas, ¿verdad? Entonces 9 horas están dentro del límite laboral. Dice, así como las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario o de prestación de servicio. Lo que pasa es que la fracción primera inicia diciendo que todas las prestaciones, todas que están consideradas con base al salario mínimo y que no excedan de los señalados en la legislación laboral, todas están exentas. Pero ahí incluye también el tiempo extraordinario. Dice, cuando no excedan en los mínimos señalados en la legislación por concepto de tiempo extraordinario o de prestación de servicios que se realicen los días de descanso. Entonces aquí tenemos 3 prestaciones derivadas del salario mínimo que están exentas. Las distintas del salario. Dice, también hace referencia a las horas extras y hace referencia al día de descanso. ¿Cuál es el requisito? Que no excedan de los mínimos señalados en la legislación laboral. Ok, entonces dice que también la prestación de servicios que se realice en los días de descanso sin disfrutar de otros en sustitución, dice, hasta el límite establecido en la legislación laboral que reciban dichos trabajadores. Entonces vean, todas las prestaciones calculadas sobre la base del salario mínimo y que no excedan el límite laboral están exentas. Entonces, conclusión, nos vamos a nuestro trabajador número 1 y las horas extras dobles están totalmente exentas. ¿Por qué? Porque están calculadas sobre el mínimo laboral y se refieren a un trabajador de salario mínimo. No así las horas extras triples. Estas están grabadas porque ¿cuál es la condición para estar exentas? Que no excedan los límites laborales. Y aquí las triples ya exceden, ¿verdad? Su nombre lo dice. La ley laboral dice al doble, pero la disposición laboral, pero aquí estamos pagando al triple, está excediendo. Además, la legislación laboral dice no más de 9 horas y aquí al pagar las triples es porque excedió las 9 horas, por lo tanto, es una prestación totalmente gravada. Vamos con el día de descanso. Acuérdense que está en la misma fracción, por lo tanto, el mismo requisito que esté dentro de la legislación laboral, los mínimos establecidos en la legislación laboral, y si no excede, están totalmente exentos, ¿verdad? Aquí les puse la fracción primera en los dos casos, que es la que estoy tomando de referencia para concluir que están exentas. Luego tenemos la prima dominical. Vamos a ver qué dice la ley.
La fracción 14, las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones durante un año de calendario hasta el salario mínimo del área geográfica elevado a 30 días. Y al final dice, tratándose de primas dominicales, aquí empieza a hablar de las primas dominicales, ¿verdad? Tratándose de primas dominicales, a partir de aquí está. Lo que pasa es que aquí empieza. Tratándose de primas dominicales, hasta por el equivalente de un salario mínimo general del área geográfica por cada domingo que se labore. Entonces, ¿cuánto está exento? Hasta un salario mínimo. Cuando le dimos al trabajador el 25 del salario mínimo, pues todo está exento, ¿verdad? Porque un salario mínimo son a ver, ¿cuánto? Lo que dijimos aquí en los datos, 123.22 es un salario mínimo. Y de prima está recibiendo 30 pesos. Por lo tanto, todo está exento. Vamos a exentar la prima dominical, y la prima dominical tiene su fundamento de acuerdo al fundamento que vimos en la fracción 14. Ok, lo voy a poner en mayúscula, X, fracción 14. Bono de puntualidad. Bueno, el bono de puntualidad y el bono de asistencia están grabados porque no están en ninguna parte del 93, ninguno de los dos. Y la despensa goza del concepto llamado previsión social, pero vean qué dice la previsión social. La fracción 8 es la que me habla de la provisión social, la fracción 9 me da una referencia a qué es previsión social, que está en el artículo 7, en el quinto párrafo. Y al final viene una limitación que no es el caso para nosotros en este momento. Entonces, ¿qué dice? Los percibidos con motivo de subsidios por incapacidad, becas educacionales, guarderías infantiles, actividades culturales y otras prestaciones de previsión social de naturaleza análoga. Otras. Entonces aquí me hace una relación, pero no la agota. Así es que, ¿qué es lo que se necesita para que un concepto pueda entrar en el concepto de previsión social? Lo que dice el artículo 7. Y vemos que el artículo 7 nos habla de que es previsión social las que tengan por objeto cubrir necesidades contingentes de los trabajadores de acuerdo a su superación física, económica, social y cultural, y cuyo objetivo sea elevar su nivel de vida. Entonces, todo lo que le demos al trabajador que no esté considerado como una contraprestación por un servicio que nos presta, sino que el patrón se lo otorga, es previsión social para efectos de impuesto de la renta con las condiciones que marca el artículo 7, ¿verdad? Pero la parte más importante es que el objetivo de esa previsión social sea elevar su nivel de vida. Y las despensas tienen por objeto elevar el nivel de vida, porque por ejemplo, cuando yo no gasto mi dinero en una despensa básica, ese dinero lo puedo ocupar para ir al cine, para ir al teatro, no sé, para hacer otra actividad que ya elevó mi nivel de vida. Por lo tanto, es un concepto de previsión social. Ahora, de entrada, la fracción 8 del artículo 93 dice que está exenta, ¿sí? Pero vamos a ver, dice los percibidos con motivo de subsidios por incapacidad, becas deportivas, culturales y otras prestaciones de naturaleza análoga. Vamos a ver qué dice nuestra legislación en cuanto a si nosotros vamos a exentar. No hay un criterio relacionado con la despensa que los trabajadores reciben de manera en efectivo. Algunas empresas los pagan a través de vales, a través de otros conceptos que no son precisamente algo monetario. Entonces ya existe un criterio de la Corte que dice que cuando se recibe en efectivo debe estar grabada, porque entonces no es previsión social, puesto que lo está recibiendo en efectivo. Eso es discutible, pero inclusive ya es generalizado el criterio. Por lo tanto,
vamos a concluir en esta parte, dejando pendiente que vamos a fundamentar con ese criterio para no atrasar la presentación, que vamos a tomar como referencia que la previsión social está gravada porque se da en efectivo, y al darse en efectivo no cumple el requisito de ser previsión social de acuerdo al criterio de la Suprema Corte. Entonces vamos a ver que tenemos un total exento, total de prestaciones exentas. Sumamos aquí en nuestra hoja donde estamos haciendo el cálculo, y para nuestro trabajador de salario mínimo resultan exentas 554.49. Entonces, base gravable es la diferencia entre el total de percepciones semanales menos las exenciones, y nos da una base gravable de 1.344.53, ¿verdad? Vamos a hacer el cálculo de la retención de acuerdo al artículo 96, que empieza diciendo que debemos establecer el límite inferior. Ahora vamos a aplicar una herramienta de Excel que se llama Buscar B. En sus fórmulas nos vamos a donde están sus fórmulas, y aquí, si no la encontrarán, aquí donde dice escriba una breve descripción, pondríamos Buscar B. Le damos a aceptar y nos abre un cuadro de diálogo en donde siempre el valor buscado va a ser la base gravable. Entonces vamos a poner ahí la base gravable. Ahora bien, como vamos a aplicar en primer lugar la tarifa, en este caso semanal, porque nuestra percepción es semanal, nos vamos a ir a buscar, estamos en el cuadro de diálogo, en la fila número 2, y nos vamos a buscar la tarifa, y aquí vamos a seleccionar la matriz en donde se encuentra el dato que deseamos encontrar, y la seleccionamos y nos pasamos a la siguiente línea, y nos pide en esta tarifa que le indiquemos en dónde está el límite inferior. Es obvio que el límite inferior está en la primer columna, ¿verdad? Híjole, pero déjenme ver si seleccioné, no sea que no vaya a pasar. Lo vuelvo a hacer, selecciono y no, estoy en la tercera. Aquí es donde voy a poner el número de columna donde está el límite inferior. En este caso es 1, y el valor lógico pues es que esto es verdadero, y le damos a aceptar. Ok, nos da el límite inferior para esta base gravable. Inmediatamente calculamos la diferencia, y esa diferencia le vamos a llamar excedente, ¿verdad? A ese excedente le vamos a aplicar la tasa. ¿Qué pasa con la tasa? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a buscar nuestra fórmula de Buscar B. Se abre el cuadro de diálogo. Buscamos la base gravable. Le indicamos la matriz. Recuerden que vamos a buscar la tasa. De una vez ahorita vemos en qué columna está. Nos vamos a la tarifa. Seleccionamos la matriz. Y vean, la tasa está en la columna 4, entonces eso es lo que nos pide en la siguiente fila. Ponemos 4 y el rango es verdadero. Y acepta. Como estamos en presencia de una tasa, para que nos los dé ya en decimales, vamos a dividir la fórmula entre 100, para que ya nos los dé directamente en decimales. 11%. Si quisiéramos checar si realmente nos está haciendo bien la identificación de las cantidades que nosotros necesitamos, vean que vamos a buscar base gravable 1345 en la tarifa. 1345 nos queda como límite en la tabla de 1130 a 1987 nos da 10.88 de tasa. A ver qué quedó. Aquí está, 10.88 de tasa, estamos bien. Quiere decir que nuestra fórmula está siendo aplicada correctamente. Así es que lo que vamos a hacer ahora es multiplicar el excedente que obtuvimos anteriormente por la tasa. Y nos va algo que llaman, vamos a ponerlo en miles, algo que llaman impuesto marginal.
Impuesto marginal. Después de tener el impuesto marginal, nos toca agregarle la cuota fija y vamos otra vez a nuestra herramienta de Excel, buscamos la fórmula, buscar B, aceptar. En nuestro cuadro de diálogo volvemos a poner la base gravable, que es la que andamos buscando. Nuestra matriz, igualmente, la matriz donde está la tarifa y lo que nos pide ahora la cuota fija que está en la hoja 3. La hoja 3, en la columna 3 y nuestro rango es verdadero. Todo es para ella, nada más dame 200. Ya, no, 300. Son 1600 más 300, eso es lo que le tengo que dar ahí. Y la demás. Ahora vamos nosotros a darle a aceptar. Y esa es la cuota fija que corresponde. Esa es la cuota fija y vamos a sumar el impuesto marginal más la cuota fija y nos da el impuesto sobre la renta determinado para este trabajador de salario mínimo. Lo que pasa es que tuvo otras prestaciones grabadas. Por eso es que, bueno, de todos modos le va a dar impuesto. Ahorita que calculemos el subsidio, vamos a tener ya el resultado final. Este es el ISR semanal para este trabajador. Ahora vamos a calcular la tabla del subsidio. Igualmente con la fórmula que estamos usando, la herramienta de buscar B, abrimos nuestro cuadro de diálogo, le damos a aceptar. Nuestro valor buscado va a ser igual a base gravable. En lugar de poner en la matriz la tarifa, ahora vamos a poner la tabla de subsidio que tenemos en la parte inferior. Solo son 3 columnas. Esas 3 columnas las marcamos en la matriz y queremos el subsidio que está en la columna 3 y verdadero. Le damos a aceptar y ya nos da el subsidio a que tiene derecho. Hacemos la resta, 89 menos 67 y nos da un impuesto sobre la renta a retener semanal de 21.88 para las prestaciones que recibió en esta semana del 7 al 13 de septiembre, que es el periodo de la nómina que estamos nosotros calculando. Y ya tenemos nosotros este impuesto que vamos nosotros, como le dio ISR a retener, puesto que el subsidio es menor que el ISR determinado, esos 21 pesos los vamos a reflejar en el recibo de nómina de nuestro trabajador, ¿verdad? Le dio ISR, impuesto sobre la renta, entonces vamos a traer ese resultado de 21.88 y nos faltaría el del seguro social, pero en este momento solo vamos a calcular el impuesto sobre la renta. Y en otro video o en otra sesión nos enfrascaremos con el seguro social, porque ahí primero tenemos que calcular el salario diario integrado para que podamos calcular la retención que le toca al trabajador. Aquí está el ISR como primera deducción para el trabajador 1. Vamos a calcular el del trabajador 2. Nos vamos otra vez a la retención de ISR. Vamos a hacer la misma operación, nada más que con las percepciones que recibió nuestro trabajador 2. Entonces vamos a traernos la percepción del trabajador 2. Son los mismos conceptos. Si alguno de ellos no estuviera, pues le hacemos un campito aquí, lo agregamos o no lo consideramos para el caso si es que no lo recibió. Pero en este caso tiene 5.120, podemos checarlo. Total de percepciones 5.120 pasaron correctamente para efecto del cálculo. Vamos a verlo exento. Entonces, este es un trabajador que gana más del salario mínimo. Las exenciones cambian un poquito. Hay limitantes y no todo está exento, ¿verdad? Entonces, les estoy poniendo en rojo la parte en donde podríamos tener una cantidad exenta.
Y vamos a los fundamentos. Horas extras dobles y triples. Bueno, yo lo marqué, pero las horas extras triples nunca van a estar exentas porque la ley me exige que para estar exentas deben estar dentro del límite laboral. Y como ya vimos con el trabajador anterior, no está dentro del límite laboral, ¿verdad? Entonces, premio de puntualidad y asistencia no están exentas. ¿Por qué? Porque no se encuentran contempladas en el artículo 93. Entonces nos vamos a buscar qué tanto de horas extras dobles están exentas cuando el trabajador no es de salario mínimo. Aquí mismo lo dice en la fracción primera. Dice, no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Dice, las prestaciones distintas del salario que reciban los trabajadores del salario mínimo general. Y a mitad más o menos de esta fracción nos dice, déjenme encontrarla, tratándose de los demás trabajadores. ¿A quién se está refiriendo? Bueno, pues a los que no ganan el salario mínimo, ¿verdad? Porque ya antes me dijo los que reciban los trabajadores del salario mínimo. Entonces, cuando dice tratándose de los demás trabajadores, pues entonces yo voy a entender que hay una disposición para los de salario mínimo y hay otra para los que no son de salario mínimo. Dice, tratándose de los demás trabajadores, el 50% de las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario o la prestación de servicios que se realice en los días de descanso. Entonces, este 50% va para las horas extras y para los días de descanso, que no exceda el límite previsto en la legislación laboral. Esa es la condicionante. Y luego me da una limitante, sin que se exceda de 5 veces el salario mínimo por cada semana de servicios. Me da una limitante aquí, ¿verdad? Esperemos que no los rebase. Acuérdense que cuando ahora se refiere a la ley a salario mínimo para establecer límites, debemos entender que se refiere a UMAS. Ya no es salario mínimo, sino UMAS. Por lo tanto, vamos a ver que los trabajadores que ganan más del salario mínimo, nos regresamos a nuestra hoja de cálculo. Las horas extras están exentas 787 por el 50%, ¿verdad? Que es las que están dentro del límite laboral. En días de descanso, como está en la misma disposición, igual por 50%. Ahorita calculamos la limitante, no recuerdo cuánto es de UMA, 86.33 me parece. Supongamos que la UMA, y ahorita lo verificamos, es igual a 86.33 vigente, ¿sí? Entonces dice que esto, los 5 UMAs, si aquí me diera una exención mayor a 431, lo más que puedo exentar son 431. Esta es la limitante para las horas extras y para los días de descanso. Pero como no me da 431, aún con la UMA de 86.33, pues entonces todo está exento, toda la cantidad que calculamos aquí, que recuerden que es el 50% de la prestación. En materia de prima dominical nos dice que está exento un domingo, un día de salario por cada domingo laborado. Entonces, ¿cuánto vale una UMA? 86.33. Acuérdense que es limitante. Y nosotros le dimos prima dominical 87, de manera que nada más puedo exentar una UMA. Cuando la ley dice un salario, es una UMA 86. Y permítanme, ahorita lo checo, no he checado si la UMA es correcta. Y prima dominical, que es 87.50, es todo lo que puedo exentar. Premio puntualidad y asistencia está grabado, y la despensa, como se la doy en efectivo, está grabada. Vamos a sumar estos totales y nos da la parte exenta para nuestro trabajador. Vamos a obtener nuestra base gravable, 5.120 menos 830, y ya tenemos nuestra base gravable. Con esa base gravable nos vamos otra vez al procedimiento
que hicimos en el primer trabajador para obtener su impuesto. Vamos a buscar la fórmula, buscar B. Se nos abre el cuadro de diálogo. Igual, ahora el valor buscado es la base gravable del trabajador 2. La matriz sigue siendo la misma, la de la tarifa. Sombreamos la matriz de la tarifa. Y acuérdense, ahorita me va a pedir el límite inferior que está en la columna 1. Y la última fila solo hay que poner verdadero. Y listo. Ya tenemos nosotros el límite inferior buscado automáticamente. Vamos a obtener el excedente restando de la base gravable el límite inferior y nos da lo que conocemos como excedente. A ese excedente lo tenemos que multiplicar por la tasa, pero vamos a buscar la tasa. Igual, vamos a buscar B, que es la fórmula que estamos usando. El valor buscado dijimos que siempre va a ser la base gravable. La matriz es el cuerpo de la tarifa semanal que estamos aplicando y nos están pidiendo la tasa. Dijimos que la tasa está en la columna 4 y es verdadero. Pero 21.36 para que nos quede en decimal la vamos a dividir entre 100. Y ahora sí, esto no es peso, es tasa. Y como es tasa, vamos a ver si nos da 21.36. Y acuérdense, la base gravable 4.289. Quiere decir que debe estar entre esta, y así es. 4.289 se encuentra entre 2.765 y 5.577. Por lo tanto, la tasa es 21.36 y es precisamente la que me calculó. Entonces, vamos bien. Vamos a multiplicar el excedente por la tasa. Y eso nos da el impuesto marginal. ¿Sí? El impuesto marginal que sumado a la cuota fija que vamos a calcular mediante la fórmula buscar B. El impuesto marginal, igualmente, la cuota fija la vamos a buscar con buscar B, base gravable, matriz de la tabla, estamos en la tarifa todavía. La tabla es para el subsidio, la tarifa para el impuesto. Estamos buscando la cuota fija que está en la columna 3 y verdadero. Les damos a aceptar y ya nos dio la cuota fija. ¿Sí? Sumado el impuesto marginal más la cuota fija nos da el ISR semanal de este trabajador. Y ahora vamos a ver si tiene derecho a subsidio. Si tiene derecho a subsidio, aquí nos va a dar. Ahora vamos a calcular el subsidio. Para el subsidio volvemos a la fórmula buscar B. Se abre el cuadro de diálogo. El valor buscado es la base gravable y en la matriz ahora vamos a poner la tabla de subsidio que solo tiene 3 columnas, dijimos, y el valor buscado es la columna 3. Entonces vamos a poner columna 3 y verdadero. Le damos enter y miren, puso 0. Quiere decir que no tenemos derecho a subsidio. Vamos a ver si es cierto. 4.289, vamos a buscarlo en la tabla. Y vean, no tiene derecho porque 1.699 en adelante es 0. Entonces, nuestro trabajador no tuvo derecho a subsidio. De manera que el impuesto de la renta determinado se queda tal cual. Porque no alcanza subsidio. Eso es para los trabajadores con salario muy bajito. Así es que le vamos a retener 600... A ver, permítanme. 618.51. Eso es lo que le toca de retención por haber recibido 4.289.92. No, porque su base gravable es 4.289. Él percibió 5.120 y le estamos calculando el impuesto. Entonces, ya tenemos el impuesto del trabajador A, del trabajador B y vamos a hacer lo mismo con el trabajador C.
Vamos a traer sus percepciones de su recibo de salario, 7,200, y bajamos el total hasta que nos dé su base gravable. A ver. Aquí vamos a sumar, a ver si nos da 12,690. Efectivamente, el total de percepciones para nuestro trabajador 03, 12,690. Igual vamos a ver que tiene horas extras, no tiene. El salario y el séptimo día están grabados. El día de descanso, ese probablemente tenga alguna exención, el 50%, ¿verdad? Por 50%. Pero ¿qué creen? Ahí sí probablemente haya una limitante. No le puedo pagar 50%. ¿Por qué? La limitante dice que solamente está exento 431.65. Entonces no puede exentar todo esto. Esto se compara con los 431 y definitivamente que lo más que puede exentar es 431.65. En la prima dominical también tiene derecho a la prima, es un día de salario mínimo, una UMA por cada domingo laborado. Él va a recibir 300 pesos porque es lo que vale el 25% de su salario diario, pero no todo está exento, o más bien no está exento. No está exento más que una UMA. Por el excedente deberá pagar el impuesto. Entonces nos vamos a prima dominical del trabajador T, y solamente vamos a exentar una UMA. Ahora vamos a hacer la resta de el total de percepciones. Uno más. Aquí es total de percepciones exentas. Sumamos y son muy poquitas, pero son las que tiene derecho. Como nuestro trabajador gana más, vean, es el que menos percepciones tuvo. Vamos a calcular la base gravable restando al total de percepciones los conceptos exentos y nos da una base gravable de 12,172.02. Vamos a calcular el impuesto con la misma función, buscar B, cuadro de diálogo, valor buscado son los 12, que es nuestra base gravable. Matriz, pues es la tarifa de la semana, la tarifa, no la tabla, son dos cosas diferentes. Esta es tarifa. Y vamos a buscar en la columna 1 el límite inferior, y eso es verdadero. Le damos a aceptar y ya nos dio el límite inferior. Con ese límite inferior calculamos el excedente haciendo una resta entre la base gravable y el límite inferior que acaba de determinar. Y vamos con la tasa. Igualmente vamos a buscar B. Le ponemos nuestra base gravable en la primera columna. En la segunda vamos a ir a la tarifa y seleccionamos la matriz. En la tercera nosotros vamos a buscar la tasa. La tasa está en la columna 4 y verdadero. Le damos a aceptar y recuerden que lo dividimos entre 100 para que nos los dé en decimales, y le voy a quitar el signo de pesos porque no son pesos, es una tasa, ¿verdad? Vamos a hacer la multiplicación del excedente por la tasa y eso nos va a dar el impuesto marginal. A ese le debemos agregar la cuota fija. Vamos a buscar la cuota fija, cuánto es, y buscar B para que se abra nuestro cuadro de diálogo. El valor buscado es la base gravable. La matriz la encontramos en la tarifa, es nuestra tarifa completa. Y estamos buscando la cuota fija que está en la columna 3 y verdadero. Aceptar.
sumamos nuestro impuesto marginal más la cuota fija y ya tenemos el impuesto determinado. Pero si este trabajador que tuvo 4,200 todo tiene derecho a subsidio, pues menos, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a poner 0, aunque podemos aplicar la fórmula, pero vamos a ahorrarnos un poquito. Esto menos 0, le vamos a retener 2,663 por los 12,690 percibidos. Una barbaridad, pero eso es lo que da. Ahora ya tenemos el impuesto sobre la renta de los 3 trabajadores, aplicando la fórmula buscar B. ¿Cuál es el beneficio de haber aplicado una fórmula? Cuando yo le ponga nuevos datos a mi trabajador, todo se va a mover automáticamente. Vean, por ejemplo, si yo le pongo aquí que trabajó 4 días, vean que todo se va a cambiar, ¿verdad? Miren, ya le dio subsidio al empleo porque le disminuyó los salarios de 2 días de trabajo, y al tener el trabajador menos base gravable, pues entonces le da menos impuesto con los 2 días, y ya se calculó automáticamente. Su base gravable es de 992 y le quito 2 días. Ahora se los regreso y van a ver que ahorita si se los regreso le va a dar a pagar. Ya se los regresé y aquí ya le da a pagar 21 pesos al trabajador número 1. Y lo mismo con cualquiera. Cuando en la siguiente semana yo le cambie estas cantidades que están en rojo con las incidencias de la próxima semana, si laboró el domingo, si trabajó su día de descanso, si llegó todos los días o faltó, si tuvo horas extras, etcétera. Cuando yo cambie estos datos, automáticamente yo ya voy a tener la retención y finalmente ya va a ir a dar a donde debe ir en el concepto de deducciones de mi nómina. Ya va a estar aquí en el trabajador número 2. No tenemos el impuesto de la renta porque no lo hemos enlazado, pero aquí lo podemos enlazar. Nos vamos a retenciones del trabajador número 2 y jalamos su impuesto, y para el trabajador número 3 igualmente le vamos a aplicar la retención del impuesto sobre la renta que le correspondió a su base gravable, y ya tenemos el impuesto sobre la renta. La siguiente y última parte ya es hablar sobre el seguro social, salario diario integrado, pero vamos a dejar esta parte del video como segunda parte de la nómina, y nos vemos en la siguiente práctica que tiene que ver precisamente con la retención del seguro social.